está del todo bien. Hoy vamos a hablar acerca de las afectaciones mentales post-pandemia, porque la verdad cambiamos, no somos exactamente los mismos antes de la pandemia. Y para hablar acerca de este tema invitamos a dos profesionales de la psicología, Julio César Montiel, a quien doy la bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias. Y también a Francisco Javier Morales, que pues ejerce la misma profesión. ¿Se incrementó el trabajo? Sí. Durante la pandemia y todavía hoy le llaman la pandemia invisible. La pandemia invisible, ¿por qué? Durante la pandemia, pues vivimos la pandemia de contagios y fue todo un proceso, ¿no? Pero hablan de que después de esta pandemia que vivimos va a haber 3 pandemias posteriores y una de estas es la pandemia invisible de enfermedades relacionadas a la salud mental. O sea, a las que a lo mejor no me puedo poner un cubrebocas y no me pueden poner una vacuna, sino que es invisible porque está de fondo, está dentro de... Y hablan de otros pandemias como el descontrol de enfermedades crónico-degenerativas. Mucha gente durante la pandemia no cuidó temas de diabetes. Temas fuertes. Entonces hablan de todas las secuelas que va a haber y una de las principales es el tema de salud mental, o sea, que va a estar de fondo y al que no hay tanto presupuesto, digamos, no hay tanta información y se da en lo secreto, en lo oculto, en nuestras emociones y sentimientos. Entonces, sin embargo, es la que más afecta, me atrevería a decir, a los jóvenes y pues a los no tan jóvenes, ¿no? Claro. Ahora, ¿esta pandemia invisible es visible para todos los psicólogos? Es decir, ustedes ya reciben a gente que viene con un síndrome pre-pandemia que tiene que ver con el COVID también, afectaciones en ese sentido. Sí, obviamente nosotros sabemos que una enfermedad médica no nada más está aislada de las situaciones físicas, sino también acompaña consecuencias emocionales. Esto no hay excepción. Si una persona tiene una diabetes, si tiene una artritis, también tiene que acompañar algunos síntomas emocionales. No que sea necesario que vaya al psicólogo, pero siempre va a traer consigo tristeza, desánimo, preocupación, ansiedad. Entonces, por eso va a ser muy importante que también pongamos mucha atención a estos síntomas, al insomnio, al nerviosismo, a la depresión, al desánimo. ¿Sí? Ahorita tú dijiste que esta chica que regresa al aula, también esto va a acompañar ciertos síntomas. ¿Cómo va a estar el profesor? ¿Cómo va a estar el programa? Los padres de familia no saben qué hacer. Sí, yo tengo hijos en la secundaria y no saben, hay mucha confusión sobre cómo se van a llevar a cabo todo el plan académico y esto acarrea estrés, ansiedad, preocupación. Diríamos que se incrementó el estrés, que se incrementó la preocupación y también esta parte de la angustia de no saber qué viene en el futuro. Hay casos fuertes de angustia social. O sea, personas que tienen literal mucha fobia a estar en espacios donde hay más personas. Con el tema de los estudiantes es muy fuerte porque ya no es solamente el contagio, sino todas las secuelas que dejó la pandemia por el aislamiento social referente, no sé, incluso temas de la esfera agroalimenticia, por ejemplo, el tema del peso. O sea, muchos alumnos se fueron de la pandemia con cierto peso y el aislamiento pues naturalmente impacta también en ese punto y hay mucho tema de autoestima, o sea, no querer regresar al aula, no querer regresar al trabajo, como de que cómo me van a ver mis compañeros, cómo van a ver mis maestros, el no poder retomar el ritmo. Hay muchos miedos, muchas ideas irracionales relacionadas a esto y la angustia naturalmente de la incapacidad de tener control frente a esta situación. Ahí es donde radica el tema del estrés, la depresión y la ansiedad. No hay una capacidad de afrontamiento, siento que todo esto se me sale de las manos y entonces siento que no puedo verdaderamente afrontar y empieza el tema hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, con la depresión, ansiedad. Ahora, cuando se vivieron etapas muy duras en el mundo, porque no es la primera vez que tenemos una situación de este tipo, había guerras mundiales, había pandemias también de otro tipo, pero es similar al proceso que se vivió en aquel tiempo al que estamos viviendo ahora, o con el exceso de información es peor. Yo hablaba justo con mi equipo de psicólogos y hablábamos un poco de este asunto. Naturalmente todo acontecimiento fuerte, traumático, genera un impacto psicosocial, como bien decía el licenciado hace un momento. O sea, la psique se ve expuesta y afronta y estira los recursos lo más posible para poder afrontar. Sin embargo, no es que sea diferente el tema de la información, sino que agudizó ciertas áreas de la enfermedad. Por ejemplo, a nivel de depresión hablan mucho de la depresión COVID.
Depresión COVID, depresión ya hasta tiene COVID. nombre. Sí, o sea, empiezan a hablar de cierta sintomatología. Sabemos que los trastornos tienen muchos diferenciadores y variables, ¿no? Pero hablaban de ciertos síntomas que se agudizaron con respecto a la pandemia. Entonces vamos a hablar... Perdón, sí. Julio, hablamos de secuelas, ¿verdad? Hablamos de secuelas. Sí, hay secuelas físicas por, digamos, la infección de un virus, pero también hay secuelas emocionales. Claro. Sí, sobre los duelos que perdimos, sí, a quienes perdimos, ¿verdad? Por el trabajo, hay gente que perdió su trabajo, economía. Entonces esto también, vuelvo a lo mismo, acarreamos situaciones emocionales. Ahora, ¿hay culpa cuando tienes COVID? Porque me ha tocado saber de casos de personas que ignoraban que tenían COVID y que contagiaron a más gente porque pues no tenían síntomas y se sienten culpables por haber contagiado a toda esta gente. Sí, cuando hay una situación de esta naturaleza muy impactante para la sociedad y también para las familias, normalmente lo que se busca es un culpable. Y muchas veces llega a la autoinculpación, es que tuve la culpa por salir o tuve la culpa por permitir, ¿sí? O llega la culpación, es decir, yo culpo al Seguro Social, culpo a los maestros, culpo a mi trabajo, culpo a Dios, al gobierno, a Dios, también, sí. al presidente. Entonces, como que para una manera de aislar el problema hacia alguien, hacia algo, incluyendo a uno mismo. Y eso es algo peligroso que conlleva la depresión. La autoinculpación te lleva directo a la depresión. Hay que tener cuidado. Ahora, se agudizó porque ya estaba presente ese fenómeno, no es que el COVID lo detonara o definitivamente venimos de una sociedad enferma en ese Pues sentido. yo llevaría ese tema como a las manifestaciones de la negación. O sea, nosotros comúnmente el ruido de la cotidianidad permite no afrontar ciertas situaciones que hay dentro, ¿no? Buscamos mecanismos de defensa en el trabajo, en las salidas con los amigos y vamos calmando un poco la angustia del día a día. ¿Qué es lo que hizo la pandemia? Nos confrontó en el silencio con lo que traemos dentro. Entonces, muchos autores hablan de que lo que hizo la pandemia fue solamente en el silencio potencializar lo que ya traíamos dentro. Si yo traía problemas con mi pareja, la pandemia lo que hizo fue potencializarlos y hubo muchos divorcios. Incluso en muchos países hubo una ola de divorcios fuertes posterior porque el problema ya estaba ahí, pero no se le ha dado la atención y el silencio que generó el aislamiento confronta con esa realidad y inevitablemente surge mucha angustia, mucha ansiedad de qué va a pasar con esto, cómo lo afronto, pero realmente son temas de higiene emocional, o sea, son temas en los que en lo cotidiano previo a la pandemia, pues veníamos postergando o acallando un poquito esas voces con muchas otras cosas. Trabajo, relaciones sexuales, alcoholismo, temas pues sí, redes sociales, como un poquito temas que nos llevan a la fantasía. Claro, todo el mundo tiene una vida espectacular en las redes sociales, todo el mundo es feliz, todo el mundo es bello, todo el mundo come maravillosamente. Bueno. Sí, claro, es el gemelo bueno. Sí. Pero bueno, cuando llegas a la casa te das cuenta de que eso no existe. Claro. Así es. Igualmente, no nada más en las redes sociales. Cuando nos presentamos con la gente, pues damos la mejor cara. Pero quién sabe cómo estemos dentro de la casa. Y es completamente de acuerdo con el licenciado Julio, es como un detonante. Cuando una persona tiene una ideación suicida o un intento suicida, por dar un ejemplo, todos decimos, es que terminó con la pareja o es que perdió el trabajo. Tenemos que encontrar algo que lo detonó. Exactamente, pero ya ya hay antecedentes. Ya la persona tiene una carencia emocional desde mucho tiempo atrás. Incluso lo podemos ver desde la familia, desde la dinámica de los padres, si lo que le dejaron a él y viene un detonante, sí, y empieza ya toda la enfermedad psicológica.